Policía sigue a un perro que no dejaba de ladrar, y lo que descubre lo cambia todo. Javier Morales respiraba con dificultad mientras intentaba concentrarse en su ronda matutina por la reserva forestal. El joven guardabosques de 32 años había pasado la noche en vela, atormentado por pesadillas que lo perseguían desde la infancia, y ahora tenía que lidiar con un cachorro de pastor alemán que no dejaba de ladrar y tirar de su uniforme con insistencia desesperada. El animal había aparecido de la nada unos 20 minutos antes, ladrando sin parar y corriendo en círculos alrededor de Javier como si intentara comunicar algo urgente. Cada vez que el guardabosques intentaba continuar su camino, el cachorro mordía suavemente el dobladillo de su pantalón y lo jalaba en la dirección opuesta. «Oye, chico, ¿qué quieres conmigo?», murmuró Javier agachándose para examinar al perro más de cerca. El cachorro era una mezcla de pastor alemán con alguna otra raza. Tenía el pelo oscuro con manchas doradas y ojos expresivos que parecían suplicar atención. No llevaba collar y parecía haber estado solo durante varios días, pero no mostraba miedo hacia los humanos. «Estás perdido, ¿verdad?», Javier extendió la mano y el animal olfateó sus dedos antes de lamerle la palma. «¿Dónde están tus dueños?». El perro respondió con una serie de ladridos agudos. Luego corrió unos metros en dirección a un sendero secundario, se detuvo y miró hacia atrás, esperando que Javier lo siguiera. Cuando el guardabosques no se movió, el animal regresó, tomó el dobladillo de su pantalón de nuevo y jaló con más fuerza. Javier suspiró profundamente. Con 5 años trabajando en la Reserva Forestal de Valle de Bravo, en el interior de Jalisco, había aprendido a confiar en los instintos de los animales. Muchas veces detectaban situaciones de peligro o problemas que los humanos no lograban percibir. «Está bien, voy contigo, pero si solo es para mostrarme dónde escondiste un hueso, me voy a enojar mucho», dijo verificando el equipo de comunicación en su cinturón. El cachorro salió disparado por el sendero en cuanto vio que Javier comenzaba a seguirlo. El guardabosques tuvo que apresurar el paso para acompañar al animal, que parecía saber exactamente a dónde quería llegar. El sendero era estrecho y serpenteaba entre árboles altos, alejándose gradualmente del área de visita pública. Después de 15 minutos de caminata, Javier comenzó a oír un sonido que lo hizo detenerse de inmediato. Era un llanto bajo, casi imperceptible, pero definitivamente humano. El cachorro se había detenido unos metros más adelante y lo miraba con una expresión que parecía decir: «¿Ya lo oyes?». «Dios mío», susurró Javier activando la radio. «Base, aquí Javier. Necesito apoyo en el sendero del Mirador del Sur. Posible situación de emergencia». «Recibido, Javier. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia?», respondió la voz entrecortada de Gabriela, la coordinadora de la estación. «Todavía estoy investigando. Mantenga una patrulla en alerta», dijo, apagando la radio y acercándose con cuidado al lugar de donde provenía el sonido. El llanto se intensificó a medida que se acercaba. El cachorro corrió hasta una pequeña construcción de madera casi oculta por la vegetación. Era una cabaña antigua, probablemente construida por algún cuidador décadas atrás, y abandonada cuando la zona se convirtió en reserva forestal. Javier se acercó a la puerta entreabierta y espió a través de la rendija. Sus ojos necesitaron unos segundos para adaptarse a la penumbra, pero cuando logró ver con claridad, su corazón casi se detuvo. Debajo de una mesa vieja acurrucada en posición fetal y temblando violentamente, estaba una niña que no parecía tener más de 7 años. Tenía el cabello castaño enmarañado, la ropa sucia y rasgada, y lloraba bajito, como si tuviera miedo de que la escucharan. «Dios mío del cielo», murmuró Javier sintiendo que el estómago se le revolvía. La niña levantó la vista al oír su voz y se encogió aún más, como un animal herido que intenta esconderse. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y claramente estaba deshidratada. «Oye, princesa», dijo Javier con la voz más suave que pudo producir, entrando lentamente a la cabaña. «Me llamo Javier, soy policía. Ya estás a salvo». La niña no respondió, solo continuó mirándolo con terror. El cachorrito entró corriendo a la cabaña y se dirigió directamente hacia ella,
lamiéndole el rostro con suavidad. Para sorpresa de Javier, la presencia del perro pareció calmarla un poco. ¿El perrito te trajo hasta aquí?, preguntó la niña con la voz ronca, casi inaudible. En realidad, él me trajo a mí hasta ti, respondió Javier, agachándose a una distancia segura. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena Sofía, susurró ella, acariciando al cachorro. Elena Sofía es un nombre muy bonito. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Elena? La niña levantó 2 deditos sucios. 2 días. Javier sintió el pecho apretado. ¿Tus papás saben dónde estás? Elena negó con la cabeza, y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Elena, ¿puedes contarme por qué saliste de casa?, preguntó Javier con suavidad, notando que la niña empezaba a relajarse ligeramente. Ellos se la pasan peleando todo el tiempo, dijo ella entre sollozos. Papá le grita a mamá, mamá llora y rompe cosas. Yo me quedo en mi cuarto, pero escucho todo. Javier sintió un dolor familiar en el pecho. Aquellas palabras resonaban con sus propios recuerdos de infancia, cuando se escondía debajo de la cama mientras sus padres se destruían mutuamente, con palabras crueles y silencios aún más dolorosos. ¿Más? ¿Y entonces decidiste venir aquí?, preguntó él, luchando por mantener la voz firme. Ya no quería seguir escuchando. Entonces agarré mi mochila y salí por la ventana de mi cuarto. Pero me perdí, y tenía mucho miedo. ¿Cómo llegaste a esta cabaña? Caminé mucho y cuando oscureció había una señora aquí. Me dio agua y unas galletas. Dijo que iba a buscar ayuda, pero no volvió. Javier cruzó miradas con el cachorro que seguía al lado de la niña. Había algo extraño en esa historia. La cabaña estaba obviamente abandonada desde hacía mucho tiempo y no había señales de que alguien hubiera vivido allí recientemente. Elena, esa señora, ¿recuerdas cómo era? La niña pensó un momento. Tenía el cabello blanco, bien blanco, y vestía un vestido azul con flores. Ella también trajo al perrito. Dijo que él iba a cuidar de mí hasta que llegara alguien. El estómago de Javier se contrajo. Conocía cada centímetro de aquella reserva forestal y nunca había visto a ninguna señora mayor por la zona. Además, era imposible que alguien llegara hasta allí sin pasar por los puntos de control. Elena, vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Te llevaré a un lugar seguro donde hay comida y agua limpia. ¿Y el perrito viene con nosotros?, preguntó ella, abrazando al cachorro. Claro que sí. Fue muy listo al traerme hasta ti. Javier ayudó a la niña a levantarse, notando que estaba más débil de lo que imaginaba. Sus labios estaban resecos y tropezaba a cada paso. La cargó en brazos sin dudar, sorprendido por su propio impulso protector. Vamos despacio, princesa. En unos minutos vas a estar mucho mejor. Durante el camino de regreso, Elena se durmió en sus brazos. El cachorro lo siguió fielmente, como si fuera un guardaespaldas peludo decidido a proteger a su pequeña amiga. Cuando llegaron a la estación de guardabosques, Gabriela casi tira el café que estaba tomando. Dios mío, Javier, ¿de dónde salió esa niña? Es una historia larga. Necesito que contactes a los servicios sociales de inmediato. Y también quiero que verifiques si hay algún reporte de desaparición de menores en los últimos días. Claro, llamo ahora mismo, pero parece deshidratada. ¿No sería mejor llevarla directamente al Hospital Santa María? Javier miró a Elena, que aún dormía en sus brazos. Realmente necesitaba atención médica, pero algo lo incomodaba profundamente en su historia. La voy a llevar, sí, pero primero quiero entender una cosa. Ella dijo que estuvo sola por 2 días. ¿Y los padres no reportaron su desaparición? Gabriela tomó el teléfono y marcó a la central de seguridad de la ciudad. Hola, Sergio. Aquí es Gabriela de la Reserva de Valle de Bravo. Necesito verificar si tienen algún registro de una niña desaparecida en los últimos 3 días. Una niña de aproximadamente 7 años, cabello castaño, se llama Elena Sofía. Esperó algunos minutos mientras Sergio revisaba el sistema. ¿No hay nada?
¿Estás seguro? ¿Puedes revisar también en los registros estatales? Muy bien, espero. Javier sintió que el estómago se le hundía al observar la expresión preocupada de Gabriela. Nada, Javier. No existe ningún reporte de desaparición. Es como si nadie se hubiera dado cuenta de que ella desapareció. Es imposible, murmuró él, mirando a la niña dormida. ¿Qué clase de padres no se dan cuenta de que su hija desapareció por 2 días? El cachorrito, que se había echado a los pies de Javier, levantó las orejas y miró directamente a Elena, como si estuviera vigilando su sueño. Javier, hay otra cosa extraña. Sergio dijo que revisó los registros de reportes domésticos y hay una dirección que llama la atención. Calle de las Jacarandas, número 847. En los últimos 6 meses, los vecinos llamaron 4 veces quejándose por ruido y gritos. ¿Tienes el nombre de los residentes? Arturo Guzmán Morales y Verónica Ortega Morales. Y hay una menor registrada en la dirección, Elena Sofía Morales. Javier sintió una ola de enojo recorrer su cuerpo. ¿Cómo era posible que una niña desapareciera por 2 días y los padres ni siquiera lo notaran? ¿Qué clase de negligencia era esa? Gabriela, necesito que te quedes con ella por unos minutos. Voy a hacer una llamada. Le entregó a Elena con cuidado a Gabriela y salió de la estación tomando su celular personal. Marcó para Óscar, su cuñado que trabajaba en el Departamento de Asistencia Social. Óscar, soy yo, Javier. Necesito un favor urgente. Acabo de encontrar a una niña abandonada en la reserva. Los padres ni siquiera levantaron un reporte de desaparición. Sí, así es. 2 días. Necesito que alguien competente vaya conmigo a la casa de esa familia. Claro, Javier. Pásame la dirección y mando a una trabajadora social para que se encuentre con ustedes allá en 1 hora. Óscar, hay algo más y algo. Cuando elijas a la trabajadora social, manda a alguien con experiencia en casos de negligencia familiar. Tengo la impresión de que vamos a encontrar cosas mucho peores de lo que imaginamos. Cuando Javier volvió a entrar a la estación, Elena se había despertado y estaba bebiendo agua a pequeños sorbos, todavía con el cachorrito pegado a su lado. «Tío Javier», dijo ella con la voz más clara, «¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, princesa. ¿Qué quieres saber?» «¿Por qué fuiste a buscarme? Nadie nunca va a buscarme cuando desaparezco». La pregunta golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló frente a la niña, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Elena, yo no fui a buscarte. Fue el cachorrito quien me llevó hasta donde estabas. Él se dio cuenta de que necesitabas ayuda. Pero viniste de todos modos, ¿verdad? Aunque no me conocieras». «Claro que vine. Es mi trabajo cuidar de todos los que están en el bosque, incluidas las niñas valientes que se pierden». Elena sonrió por primera vez desde que Javier la había encontrado. Era una sonrisa tímida pero genuina. «Tío Javier, ¿y ahora? ¿Me vas a llevar de regreso a casa?» La pregunta que más temía había llegado. Javier no sabía cómo explicarle a una niña de 7 años que primero necesitaba entender por qué sus padres ni siquiera habían notado su desaparición. «Elena, primero vamos a asegurarnos de que estés bien de salud, ¿de acuerdo? Después, vamos a hablar con tus padres. Van a enojarse conmigo por haberme escapado. No sé, princesa, pero yo voy a estar ahí para asegurarme de que estés a salvo». El cachorro se levantó y colocó la cabeza en el regazo de Elena, como si entendiera que ella necesitaba consuelo. La conexión emocional entre los dos era evidente y conmovedora. «¿Me puedo quedar con el perrito?», preguntó Elena, esperanzada. «Primero tenemos que averiguar si tiene dueño», respondió Javier. «Pero si no tiene, veremos qué podemos hacer». 1 hora después, Javier estaba parado frente al número 847 de la calle de las Jacarandas, acompañado de Beatriz, una trabajadora social de 52 años, experimentada y conocida por su postura firme en casos de negligencia familiar. Elena se había quedado en el Hospital Santa María para hacerse estudios, bajo el cuidado temporal del servicio social. La casa era de clase media, bien conservada por fuera,
con jardín cuidado y 2 autos en la cochera. Nada que indicara problemas económicos o descuido aparente. ¿Listo, Javier?, preguntó Beatriz, organizando sus documentos. Entremos de una vez. Quiero entender qué clase de padres no se dan cuenta de que su hija desapareció por 2 días. Javier tocó el timbre y esperó. Pasos apresurados se acercaron a la puerta, que se abrió revelando a una mujer de aproximadamente 35 años, cabello rubio despeinado y ojos rojos de tanto llorar. ¿Sí?, preguntó nerviosa. «¿Señora Verónica Morales?», indagó Beatriz mostrando su identificación. «Soy trabajadora social y este es el oficial Javier Morales. Necesitamos hablar con usted y su esposo sobre Elena Sofía». La expresión de la mujer cambió instantáneamente. El nerviosismo dio paso al pánico. «¿Qué pasó con Elena? ¿Está bien?», preguntó con voz temblorosa. Javier y Beatriz se miraron. La reacción de la madre parecía genuina, pero planteaba una cuestión aún más inquietante. «¿Puede decirnos cuándo vio a Elena por última vez?», preguntó Javier. Verónica dudó, con los ojos llenos de lágrimas. «Ayer por la mañana. Estaba en su cuarto cuando salí a trabajar. Arturo dijo que se quedaría con ella porque tenía el día libre». «¿Y anoche? ¿Vio a Elena cuando llegó a casa?». «Ya estaba dormida. Arturo dijo que había cenado y se había acostado temprano porque estaba cansada». Javier sintió la ira crecer dentro de él. La negligencia estaba resultando peor de lo que había imaginado. «¿Y esta mañana, señora?». «Arturo salió temprano a trabajar y cuando fui a despertar a Elena para la escuela, el cuarto estaba vacío». Verónica se derrumbó en llanto. «Pensé que había salido a la escuela sin avisarme. A veces lo hace cuando el ambiente está tenso. Solo me di cuenta de que no había vuelto cuando fui a recogerla a la escuela y la maestra dijo que no había aparecido». «¿Hace cuántas horas fue eso?», preguntó Beatriz, tomando notas. «Unas 3 horas. Estaba desesperada tratando de llamar a Arturo, pero no contesta el teléfono. Iba a llamar a la policía cuando llegaron ustedes». Javier tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura profesional. «Señora Verónica, Elena estuvo perdida en el bosque durante 2 días. Eso significa que salió de casa anteayer por la noche». El rostro de Verónica palideció por completo. «¿Cómo que 2 días? Eso es imposible. Arturo me dijo que ella estaba bien ayer por la mañana. ¿Podemos hablar con su esposo? Él está trabajando, pero puedo llamarlo para que venga a casa ahora mismo. Por favor, hágalo. Necesitamos aclarar algunos puntos importantes». Verónica tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó. Javier podía escuchar la conversación porque ella lo puso en altavoz. «Arturo, necesitas venir a casa ahora mismo, es sobre Elena». «¿Qué pasa con Elena? Estoy en medio de una reunión importante», respondió una voz masculina impaciente. «La policía y el servicio social están aquí. Dicen que Elena estuvo perdida durante 2 días». El silencio del otro lado de la línea duró tanto tiempo que Javier pensó que la llamada se había cortado. «Arturo, ¿sigues ahí?». «Ya voy para allá», dijo finalmente, colgando el teléfono. Durante la espera, Beatriz conversó con Verónica sobre la dinámica familiar. Lo que descubrió confirmó las peores sospechas de Javier. «Señora Verónica, ¿con qué frecuencia pelean delante de Elena?». Verónica bajó la mirada claramente avergonzada. «Últimamente ha sido difícil. Arturo perdió un empleo importante hace 6 meses y está estresado. Yo estoy trabajando el doble para mantener las cuentas al día. Y cuando llegamos a casa, a veces las tensiones explotan». «¿Elena presencia esas discusiones?». «Tratamos de evitarlo, pero nuestra habitación está al lado de la de ella, y a veces las voces se alteran más de lo que nos gustaría». Javier observó la casa a su alrededor. Todo parecía normal en la superficie, pero había señales sutiles de tensión. Sillas fuera de lugar, como si hubieran sido empujadas durante una discusión. Marcas en la pared donde algo había sido arrojado, un marco de foto familiar con el vidrio agrietado. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de Elena recientemente? Se ha vuelto más callada.
A veces la encuentro llorando en su habitación sin motivo aparente. Cuando le pregunto qué pasó, siempre dice, «Nada, mamá». ¿Con qué frecuencia hablan con Elena? Le preguntan cómo le fue en la escuela, si está bien. Verónica dudó de nuevo, y Javier percibió que estaba luchando con sentimientos de culpa. Honestamente, últimamente hemos estado tan enfocados en nuestros problemas que, quizás, no le hemos dado la atención que merece. La confesión quedó suspendida en el aire como una acusación silenciosa. En ese momento, la puerta principal se abrió con fuerza y Arturo entró como un huracán. Arturo Guzmán Morales era un hombre alto, de hombros anchos, aparentando unos 40 años. Tenía los ojos inyectados y había una tensión en su postura que inmediatamente alertó a Javier. «¿Dónde está mi hija?», exigió él, ignorando por completo las presentaciones. «Señor Arturo», comenzó Beatriz con calma, «Elena está segura en el Hospital Santa María, pasando por exámenes de rutina. Pero necesitamos entender cómo logró salir de casa hace 2 días, sin que ustedes se dieran cuenta». «¿2 días?» Arturo miró furioso a Verónica. «Me dijiste que ella estaba bien ayer por la mañana». «Fue lo que me dijiste», replicó Verónica, levantándose de la silla. «Dijiste que habías cuidado de ella mientras yo estaba trabajando». «Yo nunca dije eso. Llegué tarde a casa y me fui directo a dormir». Javier intervino antes de que la discusión escalara. «Señor Arturo, ¿usted vio a Elena el lunes por la noche?» Arturo se detuvo y pensó, su expresión volviéndose gradualmente más preocupada. «¿Lunes?» «El lunes trabajé hasta tarde. Cuando llegué, la casa estaba a oscuras y Verónica ya estaba durmiendo. Pensé que Elena también estaba durmiendo. ¿Y ayer por la mañana?» «Salí temprano para una reunión. Elena, pensé que todavía estaba durmiendo». La realidad de la situación finalmente golpeó a la pareja de lleno. Habían estado tan desconectados el uno del otro y de su hija que ninguno de los dos sabía cuándo había desaparecido. «Dios mío», murmuró Verónica, llevándose las manos al rostro. «Nuestra hija estuvo perdida en el bosque por 2 días y ni siquiera lo sabíamos». Arturo se sentó pesadamente en una silla, la rabia dando lugar al shock y a la culpa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Javier sintió una mezcla de rabia y lástima por la pareja. Claramente amaban a su hija, pero se habían perdido tanto en sus propios problemas que descuidaron por completo su bienestar. «Señor Arturo, señora Verónica», dijo Beatriz con firmeza, «necesitamos ser muy claros sobre la situación». Elena huyó de casa porque ya no podía soportar el ambiente de conflicto constante. Estuvo 2 días sola en el bosque, con hambre, sed y miedo, y ustedes ni siquiera notaron su ausencia. «Vamos a buscarla ahora», dijo Arturo levantándose. «No es tan simple», replicó Beatriz. «Existe un protocolo que debe seguirse en casos de negligencia familiar. Elena quedará bajo custodia temporal de los servicios sociales hasta que se evalúe la situación». «¿Negligencia?», estalló Arturo. «No hemos sido negligentes con nuestra hija, la amamos». «Amar no es suficiente, señor Arturo», respondió Javier, con la voz cargada de un dolor personal que luchaba por controlar. «Una niña de 7 años no huye de casa y se queda 2 días perdida en el bosque por casualidad. Eso pasa cuando se siente tan desesperada en su propia casa que el bosque le parece una opción más segura». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica lloraba en silencio, mientras Arturo permanecía inmóvil, procesando las palabras de Javier. «¿Qué tiene que pasar para que podamos tener a nuestra hija de vuelta?», preguntó Verónica finalmente. «Primero, tienen que reconocer que existe un problema y comprometerse a resolverlo», explicó Beatriz. «Eso significa terapia familiar, clases de paternidad responsable y cambios concretos en la dinámica familiar». «Haremos lo que sea», dijo Arturo, con la voz ligeramente quebrada. «También tendrán que pasar por evaluaciones psicológicas individuales para determinar si hay asuntos que necesitan tratarse antes de que Elena regrese a casa». Javier observó a la pareja procesar la información.
parecían genuinamente arrepentidos, pero había visto suficientes casos para saber que el arrepentimiento no siempre se traduce en un cambio real. ¿Puedo ver a mi hija?, preguntó Verónica. Sí, pero las visitas serán supervisadas al principio, y hay condiciones. ¿Qué condiciones? No pueden discutir delante de ella, no pueden culparla por la situación actual y tienen que concentrarse en escucharla, no en justificarse. Arturo asintió con energía. Lo que sea, solo queremos que sepa que lo sentimos mucho. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. 2 horas después, Javier estaba de vuelta en el Hospital Santa María, donde encontró a Elena jugando con el perrito en el jardín del ala pediátrica. Una enfermera supervisaba desde lejos, mientras la niña le lanzaba un palito al perro para que lo trajera. «¡Tío Javier!», exclamó Elena al verlo acercarse. «¡Mira qué listo es!». El perrito corrió hacia Javier moviendo la cola, pero rápidamente volvió junto a Elena, como si fuera su guardián personal. «¿Cómo te sientes, princesa?». «Mejor. La doctora dijo que solo tenía hambre y sed, pero que voy a estar bien pronto». «¿Y adivina qué? Nadie sabe de quién es el perrito». Javier se arrodilló a su lado. «Elena, necesito hablarte de algo importante». La expresión de la niña se puso seria de inmediato. «Es sobre mis papás, ¿verdad? ¿Están enojados conmigo?» «No, no están enojados. De hecho, están muy preocupados y quieren verte mucho». «¿Entonces puedo ir a casa?». Javier dudó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que no podía volver a casa de inmediato? «Elena, vas a estar en un lugar especial por unos días, mientras tus papás aprenden a cuidarte mejor». «¿Hice algo malo?», preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No, princesa, no hiciste nada malo. A veces los adultos necesitan ayuda para ser mejores papás, y mientras eso pasa, tú te quedas en un lugar donde personas especiales van a cuidarte». ¿Como un orfanato? La pregunta le partió el corazón a Javier. Elena había visto suficientes películas o leído suficientes libros para entender la situación mejor de lo que él esperaba. No exactamente como un orfanato. Es más como la casa de una familia que cuida a niños que necesitan un lugar seguro para quedarse temporalmente. ¿Y el perrito puede venir conmigo? Javier miró al perrito, que se había recostado a los pies de Elena y la observaba con devoción absoluta. «Voy a ver qué puedo hacer. Claramente se ha encariñado mucho contigo». Na verdade, Ricardo já havia tomado uma decisão. Ele próprio se responsabilizaria pelo cão até que a situação de Ana fosse resolvida. Havia algo na ligação entre os dois que o tocava profundamente. «Tio Ricardo, posso fazer mais uma pergunta?» «Claro. Por que você é tão legal comigo? Você nem me conhece». A pergunta atingiu Ricardo diretamente no peito, ecoando suas próprias feridas de infância. «Sabe, Ana, quando eu era pequeno, também me sentia sozinho às vezes. E sempre desejei que aparecesse alguém que se importasse comigo. Talvez seja por isso que eu me importo com você». Ana se aproximou dele e, para sua surpresa, lhe deu um abraço apertado. «Obrigada por me encontrar, tio Ricardo». Naquele momento, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de que sua vida tinha um propósito que ia além de apenas cumprir obrigações profissionais. 3 dias depois, Ana estava instalada na casa de Maria Helena Nascimento, uma mulher de 62 anos que trabalhava como mãe social há mais de 15 anos. Maria Helena era uma senhora forte, de cabelos grisalhos sempre presos em um coque, e que tinha o dom de fazer qualquer criança se sentir amada e segura. Ricardo visitava Ana diariamente, sempre acompanhado do filhote, que havia se adaptado surpreendentemente bem à rotina. O veterinário confirmara que o cão era saudável, não tinha chip de identificação e provavelmente havia nascido na própria reserva, filho de algum animal abandonado. «Como ela está se adaptando?», perguntou Ricardo a Maria Helena durante uma de suas visitas. «Melhor do que eu esperava, considerando tudo o que passou. Ela é uma criança resiliente, mas carrega muita dor emocional. À noite, às vezes eu a ouço chorando baixinho». «Ela fala sobre os pais?». «Pouco.
Ontem ela me perguntou se eu achava que eles sentiam saudades dela. Disse que não tinha certeza se eles perceberiam sua ausência novamente. E os pais? Como estão reagindo? Fernando tem vindo às visitas religiosamente, mas ainda está muito na defensiva. Carla parece mais aberta à terapia, mas também está carregando muita culpa. E Ana, como reage quando os vê? Maria Helena suspirou. Ela fica feliz de vê-los, mas também fica tensa. Você percebe que ela está sempre alerta, como se estivesse esperando que eles começassem a brigar a qualquer momento. Ricardo balançou a cabeça, sentindo uma familiar sensação de impotência. Ele conhecia aquela tensão constante, aquela expectativa ansiosa de quando o próximo conflito explodiria. Maria Helena, posso falar com Ana sozinho por alguns minutos? Claro. Ela está no quintal com Thor. Thor havia sido o nome que Ana escolheu para o filhote, inspirado em um filme de super-heróis que Maria Helena havia colocado para ela assistir. O nome combinava perfeitamente com a personalidade protetiva do animal. Ricardo encontrou Ana sentada embaixo de uma grande mangueira, ensinando Thor a dar a pata. O cão estava crescendo rapidamente e já mostrava sinais de que seria um animal grande e forte. Oi, princesa. Como foi a escola hoje? Ana havia começado a frequentar uma escola próxima à casa de Maria Helena e estava se adaptando bem aos novos colegas e professores. Foi legal. A professora Luciana disse que eu desenho muito bem. Quer ver? Ela pegou um caderno que estava ao seu lado e mostrou um desenho feito com lápis de cor. Era uma casa pequena com duas figuras adultas de mãos dadas na frente, uma criança sorridente ao lado e um cachorro grande protegendo todos eles. É muito bonito, Ana. Quem são essas pessoas? É uma família feliz. Não sei quem são, mas imaginei como seria viver numa casa onde todo mundo se ama e ninguém grita. Ricardo sentiu um aperto no peito. A simplicidade e honestidade da resposta da menina revelavam o quanto ela ansiava por estabilidade emocional. Ana, você gostaria que seus pais fossem assim? Ela assentiu energicamente. Eu só queria que eles parassem de brigar. A vezes me quedo imaginando se elos peleariam menos se eu não existiera. Helena, escúchame bien, dijo Javier, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. Los problemas de tus padres no tienen nada que ver contigo. Los adultos a veces tienen dificultades para resolver sus problemas, pero eso nunca es culpa de los niños. Pero ellos siempre pelean por dinero, y el dinero se gasta en mí, ¿verdad? En comida, ropa, escuela. La madurez precoz de Helena en asuntos que una niña de 7 años ni siquiera debería conocer le partía el corazón a Javier. Princesa, tus papás pelean porque ellos mismos están sufriendo y no saben cómo hablar de sus problemas de manera amable. Eso no tiene nada que ver con que tú seas un gasto o un problema. Apolo se acercó y puso la cabeza en el regazo de Helena, como si sintiera que ella necesitaba consuelo. Tío Javier, ¿crees que ellos van a aprender a no pelear más? Eso espero. Están yendo a terapia, hablando con personas que pueden ayudarlos a entender cómo ser mejores papás. ¿Y si no aprenden? La pregunta que Javier temía había llegado. No quería mentirle a Helena, pero tampoco quería destruir sus esperanzas. Si no aprenden, vamos a encontrar una familia que te ame de la manera en que mereces ser amada. ¿Como la rosa? Como la rosa, o tal vez una familia permanente que te adopte y te haga sentir segura y amada para siempre. Helena se quedó en silencio por unos minutos, procesando la información. Tío Javier, si mis papás no logran cambiar, ¿podría ser mi papá? La pregunta golpeó a Javier como un rayo. No estaba preparado para lidiar con sus propios sentimientos hacia aquella niña extraordinaria que había cambiado su vida en pocos días. Helena, eso es una decisión muy importante. Primero veamos cómo les va a tus papás en la terapia, ¿de acuerdo? Está bien, pero me gustaría mucho que fueras mi papá. Eres el primer adulto que realmente me escucha. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras de Helena resonaban en su mente, removiendo sentimientos y deseos que había enterrado hacía mucho tiempo. Siempre había evitado vínculos profundos, especialmente con niños,
porque sabía lo doloroso que era perder a las personas que amamos. Pero Elena había encontrado la manera de atravesar todas sus defensas emocionales, y por primera vez en su vida adulta, comenzó a imaginar cómo sería tener una familia, ser papá, tener a alguien que dependiera de su amor y protección. Una semana después, Javier recibió una llamada de Beatriz con una actualización sobre el caso. Javier, necesito contarte algunas cosas sobre la familia Morales. La situación es más complicada de lo que imaginábamos. ¿Qué descubriste? Arturo perdió el empleo porque había estado presentando comportamientos erráticos en el trabajo. Sus jefes reportaron que explotaba con sus compañeros por motivos banales y no lograba mantener el enfoque en sus tareas. ¿Y Verónica? Está trabajando 16 horas al día para mantener las cuentas al día y ha desarrollado señales de depresión severa. No está logrando comer ni dormir adecuadamente. ¿Están yendo a terapia? Lo están intentando, pero Arturo abandonó después de 2 sesiones. Dijo que el terapeuta estaba tratando de echarle la culpa de todo. Verónica continúa, pero se muestra muy resistente a admitir que necesita ayuda. Javier suspiró profundamente. ¿Y Elena? ¿Han ido a visitarla? Esa es la parte más preocupante. Las visitas se están volviendo más espaciadas. Arturo vino solamente una vez en la última semana y llegó visiblemente irritado. Elena lo notó y se quedó muy afectada después de la visita. ¿Cómo que irritado? Rosa reportó que parecía impaciente. Revisaba constantemente el reloj, y cuando Elena intentó mostrarle un dibujo que había hecho, él dijo que no tenía tiempo para tonterías. Javier sintió la rabia creciendo dentro de él. ¿Y Verónica? Ella viene con más frecuencia, pero siempre está llorando. Elena está dividida entre intentar consolarla y lidiar con su propia confusión emocional. ¿Esto le está haciendo daño a Elena? Mucho. Rosa dijo que ha vuelto a tener pesadillas y está más retraída en la escuela. Beatriz, necesito ser honesto contigo. Elena me preguntó si yo podría ser su papá en caso de que sus padres biológicos no logren recuperarse. Hubo silencio del otro lado de la línea. Javier, sabes que eso es una posibilidad real, ¿verdad? El historial de negligencia, combinado con la resistencia a la terapia, puede llevar a la pérdida definitiva de la patria potestad. Lo sé, y estoy empezando a considerar seriamente la posibilidad de presentar una solicitud de adopción. Es una decisión muy importante. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Javier miró por la ventana de su casa, donde Apolo corría por el patio que él había improvisado. El perro se había adaptado por completo a la rutina de Javier y claramente extrañaba a Elena cuando no estaban juntos. Beatriz, por primera vez en mi vida, siento que existe algo más importante que mi trabajo o mi propia tranquilidad. Elena necesita estabilidad y amor incondicional. Si sus padres biológicos no pueden ofrecerle eso, yo quiero tener la oportunidad de darle la infancia que se merece. Voy a iniciar los procedimientos para calificarte como candidato a la adopción. Pero, Javier, ¿entiendes que esto significa cambios radicales en tu vida? Lo entiendo, y estoy listo para todos ellos. 2 semanas después, la situación de la familia Morales se había deteriorado aún más. Arturo había faltado a las últimas 3 sesiones de terapia, y Verónica había sufrido una crisis de pánico durante una visita a Elena, teniendo que ser medicada y llevada al Hospital Santa María. Javier estaba en su oficina cuando recibió una llamada urgente de Rosa. «Javier, necesitas venir ahora mismo. Elena está muy afectada». «¿Qué pasó?» «Arturo vino aquí hace 1 hora, fuera del horario de visita, e intentó llevarse a Elena sin autorización. Dijo que no iba a dejar que el Estado le robara a su hija y que se iban de la ciudad hoy mismo». ¿Cómo reaccionó Elena? Se aterró y empezó a gritar que no quería irse. Apolo comenzó a ladrar y se colocó entre Arturo y Elena, como si fuera a protegerla. ¿Y qué pasó después? Tuve que llamar a seguridad. Arturo fue contenido, pero le dijo algunas cosas muy duras a Elena antes de irse. Ella está en su cuarto, llorando, y no quiere hablar con nadie. Voy para allá ahora mismo.
Javier llegó a la casa de Rosa en 15 minutos. Encontró a Elena acurrucada en su cama, abrazada a Apolo que no se apartaba de su lado. «Hola, princesa», dijo él suavemente, sentándose en el borde de la cama. Elena levantó los ojos rojos e hinchados. «Tío Javier, mi papá dijo que soy una niña ingrata y que ya no quería saber nada de mí». Javier sintió una ola de furia tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la voz tranquila. «Elena, tu papá está pasando por un momento muy difícil y dijo cosas que no quería decir. Los adultos a veces dicen cosas horribles cuando están sufriendo, pero eso no es culpa tuya». Pero parecía odiarme de verdad. Dijo que estaba haciendo sufrir a toda la familia y que sería mejor si nunca hubiera nacido. Las palabras de Arturo hicieron eco en las peores memorias de la propia infancia de Javier. Recordaba claramente a su papá diciendo exactamente las mismas cosas durante una discusión particularmente cruel. «Elena, escúchame bien, tu papá está enfermo. Está, no físicamente, sino emocionalmente. Y cuando las personas están enfermas así, a veces lastiman a quienes más aman sin querer. ¿Tú crees que él me ama de verdad?». Javier dudó. Honestamente, ya no estaba seguro de que Arturo fuera capaz de amar a Elena de la forma en que ella lo necesitaba. «Yo sé que tú mereces ser amada incondicionalmente, princesa, y si él no puede hacerlo, hay otras personas que sí pueden. Como tú, como yo». Elena se sentó en la cama y lo abrazó con fuerza. «Tío Javier, quiero que seas mi papá de verdad. Ya no quiero tener miedo de volver a casa». Esa noche, Javier tomó una decisión definitiva. Llamó a Beatriz y le comunicó su intención de formalizar la solicitud de adopción. «Javier, con base en los últimos acontecimientos, creo que tienes posibilidades reales de obtener la custodia. El comportamiento de Arturo hoy constituye abuso emocional y eso quedará documentado en el proceso». ¿Y Verónica? Tuvo una nueva crisis esta tarde y fue internada para observación psiquiátrica. Al parecer, cuando se enteró de lo que Arturo había hecho, intentó lastimarse. «Dios mío, ¿y ahora?» Ahora el Estado iniciará el proceso de destitución de la patria potestad. Con base en la negligencia inicial, la resistencia al tratamiento, el abuso emocional y la inestabilidad mental de ambos padres, es muy probable que Elena sea dada en adopción. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Unos meses, tal vez un año, pero Javier, hay algo que necesitas saber. Elena no puede quedarse con Rosa indefinidamente. En 2 semanas tendrá que ser trasladada a un hogar temporal mientras avanzan los procesos. ¿No existe la posibilidad de que se quede conmigo temporalmente? Legalmente no. Todavía no eres un candidato calificado para la adopción. El proceso de calificación toma al menos 2 meses. Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La idea de que Elena fuera trasladada a un entorno desconocido, después de todo lo que había pasado, era inaceptable. «Beatriz, ¿hay alguna forma de acelerar ese proceso?» «Existe una posibilidad. Si aceptas ser calificado como familia de acogida temporal, el proceso es más rápido. En 2 semanas podrías tener a Elena bajo tu custodia temporal, mientras el proceso de adopción avanza en paralelo». ¿Qué implica eso? Cursos intensivos de capacitación, evaluación psicológica, visita domiciliaria y algunas entrevistas. Es pesado, pero factible. Entonces hagámoslo. En las 2 semanas siguientes, Javier vivió la experiencia más intensa de su vida. Entre cursos sobre desarrollo infantil, técnicas de crianza, primeros auxilios pediátricos y evaluaciones psicológicas, apenas tuvo tiempo para procesar la magnitud de la decisión que había tomado. La psicóloga responsable de su evaluación, la doctora Alicia Castro, una mujer perspicaz de 50 años, fue directa en sus observaciones. «Javier, ¿eres consciente de que Elena viene de un entorno de trauma emocional y puede presentar comportamientos desafiantes a medida que se adapta a la nueva situación?» «Lo estoy. Y estoy dispuesto a hacer terapia familiar, cursos adicionales, lo que sea que ella necesite». «¿Por qué decidiste adoptar a Elena específicamente?» «Hay muchos niños que necesitan un hogar». Javier pensó cuidadosamente
antes de responder. Doctora Alicia, cuando encontré a Elena en el bosque, vi mi propia infancia reflejada en ella. La soledad, el miedo, la sensación de invisibilidad. Sé lo que es crecer sintiendo que eres una carga para los padres, y sé cuánto marca a una persona por el resto de su vida. ¿Y crees que puedes ofrecerle a Elena lo que necesita? Sé que voy a equivocarme algunas veces, pero también sé que la voy a amar incondicionalmente, la voy a escuchar siempre que necesite hablar, y nunca le haré sentir que es una molestia en mi vida. La paternidad en solitario es un desafío enorme, especialmente con una niña que ha pasado por traumas. Tienes red de apoyo. Javier pensó en Rosa, que se había ofrecido a ayudar en la transición, en Gabriela, su compañera de trabajo que se había convertido en una amiga cercana, en Óscar, su cuñado que trabajaba en asistencia social. Sí, la tengo, y estoy dispuesto a buscar más apoyo según sea necesario. ¿Y tu trabajo? Ser policía ambiental exige horarios irregulares y a veces situaciones de riesgo. Ya hablé con mi supervisor. Puedo ser reasignado a funciones administrativas y horarios fijos, al menos durante el periodo de adaptación de Elena. La doctora Alicia hizo algunas anotaciones y lo observó por unos momentos. Javier, en 20 años haciendo evaluaciones para adopción, rara vez he visto a alguien tan determinado y bien preparado emocionalmente para esta responsabilidad. Tienes mi aprobación. La visita domiciliaria fue el siguiente paso. Javier había pasado días reorganizando su casa, convirtiendo su oficina en una habitación infantil, instalando seguros de seguridad y creando espacios adecuados para una niña. La asistente social responsable de la visita, la doctora Carmen Ruiz, examinó cada habitación minuciosamente. La habitación quedó muy acogedora, comentó ella, observando las paredes pintadas de amarillo claro, la cama con dosel y el estante lleno de libros infantiles que Javier había comprado. Intenté crear un espacio alegre pero no demasiado infantilizado. Elena es muy madura para su edad. ¿Y el área exterior? Cerré todo el patio, instalé juguetes adecuados para su edad y creé un área especial para Apolo. Elena y él son inseparables. ¿Has tenido a Apolo todos estos días? Sí, se ha convertido en parte de la familia. De hecho, creo que fue enviado para ayudarnos a encontrarnos. La doctora Carmen sonrió. Es una visión hermosa, y es conmovedor cómo un animal abandonado terminó siendo el responsable de salvar a una niña y transformar la vida de un adulto. A veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. El día anterior al traslado de Elena a su casa, Javier la visitó para conversar sobre el cambio. «Princesa, mañana vas a vivir conmigo. ¿Cómo te sientes al respecto?» Elena estaba sentada en el suelo, cepillando a Apolo, que se estiraba de placer con cada pasada del cepillo. Estoy emocionada, pero también con un poquito de miedo. ¿Miedo de qué? ¿Y si cambias de idea? ¿Y si hago algo mal y ya no quieres tenerme cerca? Javier se arrodilló a su lado y le sostuvo las pequeñas manos. Elena, escúchame bien. Voy a ser tu papá ahora, y los papás de verdad no cambian de idea sobre sus hijos. Puedes hacer travesuras, tener días malos, enojarte conmigo, y aún así te voy a amar exactamente igual. Incluso si rompo algo sin querer, aún así. Incluso si tengo pesadillas y te despierto de madrugada. Principalmente en esos momentos. Para eso están los papás, para estar ahí cuando los necesitas. Elena soltó una de sus manos y acarició a Apolo. ¿Y Apolo también es parte de la familia ahora? Apolo también es parte de la familia. De hecho, va a tener su propio cuarto en el patio, con una casita nueva que construí especialmente para él. ¿Construiste una casita para él? La construí. ¿Quieres ver las fotos? Javier tomó su celular y le mostró las fotos de la casita de perro que había construido en los últimos días. Era una réplica en miniatura de su propia casa, completa con teja, ventana y un letrero con el nombre Apolo en la puerta. Elena se lanzó a sus brazos, riendo por primera vez en semanas. «Eres el mejor papá del mundo, tío Javier».
Ahora puedes llamarme solo papá si quieres. Papá, probó ella, como si experimentara una palabra nueva. Papá, te amo. Yo también te amo, princesa. Oh, más de lo que puedes imaginar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La primera noche de Elena en casa de Javier fue un hito emocional para ambos. Ella había insistido en dejar la puerta de su habitación abierta y Apolo se había posicionado estratégicamente en el pasillo, desde donde podía vigilar tanto a Elena como a Javier. Alrededor de la medianoche, Javier escuchó pasos pequeños por el pasillo. Elena apareció en la puerta de su habitación, sosteniendo un osito de peluche que Rosa le había dado. «Papá, ¿estás despierto?» «Ahora lo estoy, princesa. ¿Algún problema? ¿Puedo dormir aquí contigo? Tengo un poco de miedo en el cuarto nuevo». Javier levantó la cobija, haciéndole espacio en la cama. «Claro que puedes. ¿Quieres platicar sobre lo que te está dando miedo?» Elena se acurrucó a su lado, y Apolo inmediatamente se subió a la cama también, colocándose a los pies. «No es miedo de verdad, es más como... no puedo creer que esto sea real, que por fin tengo un papá que me quiere de verdad. Es real, Elena, y nunca más vas a tener que dudar de eso. Papá, ¿puedo hacer una pregunta medio rara?» «Claro. ¿Tú crees que la señora de cabello blanco que me ayudó en el bosque realmente existió?» Javier pensó en la extraña historia que Elena le había contado sobre la anciana que supuestamente la había encontrado primero en la cabaña. Ninguna investigación había encontrado evidencia alguna de que alguien hubiera estado en la zona en ese entonces. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque a veces pienso que tal vez era un ángel o algo así, como si hubiera sido enviada para protegerme hasta que tú llegaras». Javier sonrió en la oscuridad. Independientemente de si la señora había existido o no, Elena había creado una narrativa que la ayudaba a darle sentido a lo que había sucedido. «¿Sabes una cosa, princesa? No sé si ella existió o no, pero sé que fuiste protegida, y sé que Apolo apareció exactamente cuando nos necesitábamos el uno al otro. ¿Crees que Apolo es especial? Muy especial. Te encontró cuando estabas perdida, me llevó hasta ti, y ahora está aquí asegurándose de que nuestra familia esté a salvo». Elena se acurrucó aún más cerca de Javier. «Papá, gracias por elegirme. Gracias por dejarme ser tu papá, Elena». Se quedaron dormidos así, con Apolo montando guardia a los pies de la cama, y por primera vez en sus vidas, tanto Elena como Javier se sintieron completamente seguros y amados. Los primeros meses como padre fueron una curva de aprendizaje empinada para Javier. Elena era una niña resiliente, pero cargaba cicatrices emocionales profundas que se manifestaban de formas inesperadas. Había días en que ella probaba los límites a propósito, como si esperara que Javier perdiera la paciencia y confirmara que ella era realmente una carga. Había momentos en que se volvía excesivamente obediente, como si intentara ser la niña perfecta para no ser rechazada otra vez. Javier aprendió a navegar esas complejidades con paciencia y amor constante. Estableció rutinas que le daban a Elena sensación de seguridad, pero mantuvo flexibilidad para que ella nunca se sintiera aprisionada por reglas rígidas. La escuela fue otro ajuste importante. Elena había perdido varias semanas de clases durante el periodo de transición, pero sus calificaciones se mantuvieron buenas. Sus maestros reportaron que era una niña excepcionalmente empática, siempre dispuesta a ayudar a compañeros que estaban pasando por dificultades. Es interesante cómo los niños que han pasado por adversidades a menudo desarrollan una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno, comentó la psicóloga escolar durante una reunión con Javier. Elena siempre fue así. Incluso cuando estaba sufriendo, se preocupaba por Apolo, por Rosa, por mí. Es un rasgo admirable, pero también necesitamos observar para que no asuma responsabilidades emocionales que no son suyas. Javier asintió. Había notado que Elena a veces intentaba consolarlo cuando él llegaba cansado del trabajo, como si fuera responsabilidad de ella cuidar de su bienestar emocional. Una tarde, alrededor de 3 meses después de que Elena se hubiera mudado a su casa,
Ella llegó de la escuela visiblemente alterada. «Papá, ¿puedo platicar contigo?» «Claro, princesa. ¿Qué pasó?» Se sentaron en el sofá, con Apolo colocándose inmediatamente al lado de Elena. «Hay una niña nueva en mi clase. Se llama Natalia y creo que sus papás pelean mucho, igual que peleaban los míos. ¿Qué te hace pensar eso?» «Ella siempre está triste, y hoy me contó que a veces se esconde en el closet cuando sus papás se gritan el uno al otro. Y ella dijo que a veces tiene ganas de huir». El corazón de Javier se aceleró. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que huir es peligroso, pero que podía hablar conmigo siempre que se sintiera sola. Y le pregunté si quería que le contara a la maestra. ¿Y ella quiso?» Se asustó. Dijo que los papás se enojan más cuando otras personas se meten en los problemas de la familia. Javier abrazó a Elena con orgullo. «Hiciste lo correcto, princesa. Le mostraste que no está sola, pero respetaste sus sentimientos. Papá, ¿crees que podemos ayudarla de alguna manera? Voy a hablar con la psicóloga de la escuela mañana. Y si quieres puedes traer a Natalia aquí para jugar alguna vez. A veces, solo tener un lugar seguro para ser niña por unas horas ya ayuda mucho». Elena sonrió, claramente aliviada por haber encontrado una forma de ayudar. «Gracias, papá. Sabía que me ibas a entender». Esa noche, mientras Elena dormía, Javier reflexionó sobre cómo la experiencia de su hija la había transformado en una persona más empática y consciente del sufrimiento ajeno. Ella había convertido su dolor en una fortaleza para ayudar a otros, y eso lo llenaba de orgullo. El proceso de adopción oficial estaba avanzando lentamente. Arturo había renunciado por completo a cualquier contacto con Elena, y Verónica, después de meses de tratamiento psiquiátrico, había tomado la difícil decisión de ceder voluntariamente sus derechos parentales. Ella entiende que no está en condiciones de ser madre en este momento y no quiere prolongar la incertidumbre de Elena, explicó Beatriz durante una de sus reuniones. De hecho, pidió específicamente que Elena se quede contigo. Dijo que nunca vio a su hija tan feliz y segura. ¿Cómo reaccionó Elena cuando lo supo? Estuvo triste por algunos días, pero también mostró alivio. Creo que ya había procesado emocionalmente que sus padres biológicos no podrían cuidarla adecuadamente. ¿Y ahora? ¿Cuánto falta para que se finalice la adopción? Solo algunos meses. El juez está impresionado con los informes sobre tu desempeño como padre y con el progreso emocional de Elena. No ve obstáculos para conceder la adopción. 2 meses después, Javier estaba en el tribunal con Elena, ambos vestidos formalmente para la audiencia final de adopción. Elena llevaba un vestido azul que habían elegido juntos, especialmente para el momento, y sostenía nerviosamente la mano de Javier. «Papá, ¿después de hoy voy a ser Elena Morales oficialmente?» «Sí, princesa. Elena Sofía Morales Rojas. Quieres mantener los 2 apellidos para nunca olvidar de dónde vienes. ¿Y tú vas a ser mi papá también en los documentos?» «Voy a ser tu papá para siempre, en los documentos y en la vida real». El juez Arturo Domínguez, casualmente con el mismo nombre del padre biológico de Elena, pero con una personalidad completamente opuesta, era un hombre bondadoso de 60 años, conocido por su sensibilidad en casos que involucraban a niños. «Señor Javier Morales y Elena Sofía Morales», llamó haciendo una seña para que se acercaran. «Elena, ¿entiendes lo que significa ser adoptada por el señor Javier?» Elena asintió enérgicamente. «Significa que él va a ser mi papá para siempre, y yo voy a ser su hija para siempre, y nada ni nadie puede cambiar eso». El juez sonrió. «Exacto. ¿Y quieres que eso suceda?» «Lo quiero mucho, señor juez. Papá es lo mejor que me ha pasado en la vida». «Señor Javier, ¿se compromete a amar, proteger, educar y cuidar a Elena como si fuera su hija biológica por el resto de su vida?» «Me comprometo, su señoría». «Entonces, por la autoridad que me confiere el Estado de Ciudad de México, declaro finalizada la adopción de Elena Sofía Morales Rojas por Javier Morales. Elena, ahora tienes oficialmente un padre que te eligió y te ama incondicionalmente.
Elena se lanzó a los brazos de Javier llorando de alegría. Apolo, a quien habían autorizado a entrar al tribunal como animal de apoyo emocional de Elena, ladró una vez, como si también estuviera celebrando. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó Elena entre lágrimas. «Siempre fuimos una familia, princesa. Ahora solo tenemos los papeles para probarlo», respondió Javier, también emocionado. A la salida del tribunal, los recibió una pequeña multitud de personas que se habían convertido en parte de su historia. Rosa, Beatriz, Gabriela, Óscar, la doctora Alicia e incluso la maestra Marisol de la escuela de Elena. «Vamos a celebrar», gritó Rosa, que se había convertido en una abuela honoraria para Elena. La fiesta de celebración fue sencilla pero llena de amor. Elena insistió en dar un discurso, subiéndose a una silla para quedar más alta. «Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a encontrar a mi familia, especialmente a Apolo, que fue a buscar a mi papá cuando yo estaba perdida en el bosque, y a mi papá, que me eligió aunque yo fuera una niña con problemas. Ahora sé que soy importante para alguien, y eso me hace muy feliz». No quedaba un ojo seco en el lugar. 6 meses después de la adopción, Elena estaba floreciendo de maneras que seguían sorprendiendo a Javier. Se había convertido en una de las mejores alumnas de su clase, había desarrollado nuevos talentos artísticos y había formado amistades sólidas en la escuela. Natalia, la niña a la que Elena había identificado como víctima de conflictos familiares, se había convertido en su mejor amiga. Con la ayuda de Javier y de la escuela, la situación familiar de Natalia había mejorado significativamente cuando sus padres comenzaron terapia de pareja. «Es increíble cómo una niña puede tener tanta sabiduría emocional», comentó la doctora Alicia durante una consulta de seguimiento. Elena no solo se recuperó de sus propios traumas, sino que está usando su experiencia para ayudar a otros. «Me sorprende todos los días», coincidió Javier. «Ayer me dijo que quiere ser psicóloga cuando sea grande, para ayudar a niños que pasan por lo que ella pasó. ¿Y cómo te estás adaptando a la paternidad?» «Mejor de lo que jamás imaginé. Elena trajo propósito y alegría a mi vida de una manera que ni siquiera sabía que era posible. A veces me despierto por la mañana y todavía no creo que soy su papá. ¿Alguna dificultad específica?» Al principio tenía miedo de no ser suficiente, de no poder darle todo lo que necesitaba, pero me di cuenta de que lo más importante es estar presente, ser constante y amarla incondicionalmente. ¿Y Apolo? ¿Cómo se adaptó? Javier se rió. Apolo se convirtió en el hermano mayor protector que Elena nunca tuvo. La acompaña a la escuela todas las mañanas, juega con ella todas las tardes, y además hace rondines por la casa cada noche para asegurarse de que estamos a salvo. Un año después de la adopción, Javier decidió que era hora de volver al bosque donde todo había comenzado. Elena había expresado curiosidad por el lugar, y él sentía que sería terapéutico para ambos volver a visitar el lugar que había cambiado sus vidas. «Papá, ¿aquí fue donde me encontraste?», preguntó Elena observando el sendero que llevaba a la antigua cabaña. «Fue por aquí por donde Apolo me llevó hasta ti. ¿Quieres ver la cabaña?». Caminaron por el sendero familiar, con Apolo corriendo al frente, como si recordara exactamente el camino. La cabaña todavía estaba allí, pero ahora parecía solo una estructura vieja e inofensiva. «Parece más pequeña de lo que recordaba», comentó Elena. «Tú también eras más pequeña y tenías mucho miedo. Me sentía invisible en aquella época, como si nadie en el mundo supiera que existía. ¿Y cómo te sientes ahora?». Elena sonrió, acariciando a Apolo. «Ahora sé que soy importante, que tengo una familia que me ama, amigos que se preocupan por mí, e incluso un perro que daría la vida por protegerme. ¿Sabes, Elena? Yo también me sentía un poco invisible antes de que aparecieras en mi vida. Aunque fuera adulto, vivía solo para el trabajo, no tenía relaciones profundas con nadie y creía que estaba bien así. Pero cuando te conocí me di cuenta de lo vacía que estaba mi vida». Elena se acercó a la cabaña y tocó la pared de madera. «Papá,
¿Crees que debería perdonar a mis padres biológicos? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Era algo que nunca habían discutido directamente. ¿Qué sientes por ellos ahora? A veces me pongo triste al pensar que no pudieron amarme bien, pero también entiendo que estaban sufriendo mucho, y las personas que sufren a veces lastiman a otras sin querer. La madurez emocional de Elena seguía impresionando a Javier. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni aceptar que estuvo bien. Significa elegir no cargar rencor en el corazón. Perdonas cuando estás lista para hacerlo, no porque alguien te haya dicho que deberías. Creo que ya los perdoné, principalmente porque, si todo no hubiera pasado exactamente como pasó, nunca te habría encontrado a ti ni a Apolo. ¿Cómo es eso? Si mis padres hubieran sido diferentes, nunca me habría fugado. Si nunca me hubiera fugado, Apolo nunca me habría encontrado. Si Apolo nunca me hubiera encontrado, nunca te habría llevado hasta mí. Entonces, de una manera extraña, todo lo que pasó fue necesario para que nuestra familia existiera. Javier se quedó en silencio, maravillado por la capacidad de Elena de encontrar significado e incluso gratitud en situaciones traumáticas. «Eres increíble. ¿Lo sabías?» «Lo aprendí de mi papá», respondió ella sonriendo. En ese momento, Apolo comenzó a ladrar suavemente, mirando hacia el bosque alrededor de la cabaña. Elena se acercó a él. «¿Qué pasa, Apolo?» El perro corrió unos metros hacia una zona densa de árboles. Se detuvo y miró hacia atrás, como si quisiera que lo siguieran. «¿Quiere mostrarnos algo?», dijo Elena. Siguieron a Apolo por un sendero casi imperceptible, hasta llegar a un pequeño claro. En el centro del claro había una cruz de madera simple, muy antigua, con algunas flores silvestres creciendo alrededor. «¿Qué es esto?», preguntó Elena. Javier examinó la cruz más de cerca. No había inscripciones, pero era evidente que alguien la había colocado allí hacía mucho tiempo, quizás décadas. Debe ser un memorial de alguien que fue importante para este bosque, tal vez algún antiguo habitante o alguien que amaba mucho este lugar. Elena se arrodilló y tocó suavemente las flores que crecían alrededor de la cruz. «Papá, ¿crees que fue la señora de cabello blanco que vi aquí?» Javier miró alrededor del claro, sintiendo una extraña sensación de paz y protección. «No sé, princesa, pero sea quien sea, parece que era alguien que cuidaba este lugar con amor». Elena se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera rindiendo respeto a quien quiera que estuviera conmemorado allí. «Gracias por cuidarme cuando estaba perdida», susurró hacia la cruz. Cuando salieron del bosque ese día, Javier sintió que un ciclo importante se había cerrado. Habían regresado al lugar donde todo comenzó, no como víctimas de circunstancias traumáticas, sino como una familia fuerte y unida que había crecido a través de las adversidades. 2 años después de la adopción, la vida había establecido un ritmo tranquilo y feliz. Elena tenía 9 años, cursaba el 4º grado con excelentes calificaciones y había descubierto una pasión por la música, aprendiendo a tocar la guitarra. Javier había sido ascendido a coordinador de educación ambiental de la Reserva Forestal, un cargo que le permitía horarios más flexibles y la oportunidad de crear programas educativos para niños de escasos recursos. Apolo se había convertido en una celebridad local, conocido como el perro héroe que salvó a una niña. A menudo acompañaba a Javier en visitas escolares, donde su historia inspiraba a otros niños. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta?», dijo Elena una noche, mientras practicaba guitarra en la sala. «Siempre puedes, princesa». «¿Has pensado en casarte algún día?». La pregunta sorprendió a Javier. Se había concentrado tanto en ser el mejor padre posible para Elena que el romance había quedado completamente fuera de sus pensamientos. «¿Por qué preguntas?». «Es que Natalia dijo que sería bueno que te casaras con la tía Alicia, porque así yo también tendría una mamá». Javier se rió. La doctora Alicia se había convertido en una amiga cercana de la familia, visitándolos regularmente para seguir el desarrollo de Elena, pero cualquier pensamiento romántico había permanecido estrictamente profesional. «¿Y tú? ¿Te gustaría tener una mamá?». Elena dejó de tocar
y pensó cuidadosamente. Quiero mucho a la tía Alicia. Es cariñosa, inteligente, y tú siempre estás más feliz cuando ella viene aquí, pero solo si tú quieres casarte con ella. No necesito una mamá para ser feliz, porque tú eres papá y mamá a la vez. Elena, sabes que nada ni nadie va a cambiar lo que tenemos, ¿verdad? Siempre serás mi prioridad número 1. Lo sé, papá. Pero también sé que mereces tener a alguien especial para amar, igual que yo te tengo a ti. La sabiduría emocional de Elena seguía sorprendiendo a Javier. No solo se había recuperado por completo de sus traumas, sino que había desarrollado una capacidad extraordinaria para entender y preocuparse por el bienestar emocional de los demás. Casualmente, 2 semanas después de esta conversación, la doctora Alicia hizo una visita que se extendió más allá de lo profesional. Elena había insistido en que se quedara a cenar, luego a ver una película y finalmente a dormir en el cuarto de huéspedes. Elena está manipulando la situación, comentó Alicia mientras ella y Javier conversaban en el balcón después de que Elena se había ido a dormir. Tiene unos instintos increíbles para entender lo que la gente necesita, coincidió Javier. Javier, ¿puedo ser honesta contigo? Claro. En los últimos 2 años, viendo a ti y a Elena construir esta hermosa familia, me enamoré. No solo de ti, sino de la forma en que se aman el uno al otro, de la fuerza que han demostrado juntos, de la felicidad que irradian. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Alicia, sé que nuestra relación comenzó de manera profesional y sé que Elena es tu prioridad absoluta, pero no pude evitar imaginar cómo sería ser parte de esta familia. Javier miró a través de la ventana de la sala, donde Apolo dormía en el sofá, montando guardia incluso durante el sueño. Alicia, Elena preguntó el otro día si pensaba en casarme, y por primera vez en años me encontré imaginando cómo sería compartir mi vida con alguien. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que solo valdría la pena con alguien que amara a Elena tanto como yo la amo. Alguien que entendiera que ella no es solo mi hija, sino la razón por la que me convertí en una mejor persona. Sabes que amo a Elena como si fuera mi propia hija, ¿verdad? Acompañar su crecimiento, verla transformarse de una niña traumatizada en una persona tan increíble, fue uno de los mayores privilegios de mi carrera. Javier se acercó a Alicia y le tomó las manos. Entonces quizás deberíamos hablar con Elena sobre esto, dejar que ella sea parte de la decisión, ya que se vería igualmente afectada. A la mañana siguiente, los 3 se sentaron a desayunar y el desayuno se convirtió en una conversación familiar honesta y abierta. Elena, comenzó Alicia, sabes que quiero mucho a ti y a tu papá, ¿verdad? Lo sé, tía Alicia, y ustedes 2 también se aman, aunque sean un poco tontos y no lo admitan. Javier y Alicia se rieron de la observación directa de Elena. ¿Cómo te sentirías si la tía Alicia se convirtiera en parte oficial de nuestra familia?, preguntó Javier. ¿Quieres decir casándote con ella? Elena parecía genuinamente emocionada. Eso, ¿qué te parece? Creo que sería increíble. La tía Alicia ya cuida de mí como si fuera mi mamá, y ustedes 2 son muy felices juntos, y Apolo también la quiere mucho. Como si entendiera que estaban hablando de él, Apolo se acercó a Alicia y puso la cabeza en su regazo. ¿Van a hacer una boda de verdad con vestido blanco y todo?, preguntó Elena emocionada. Si ustedes quieren, respondió Alicia. Yo quiero sí. ¿Puedo ser la dama de honor? Claro que puedes. De hecho, puedes ayudar a planear todo. Ana aplaudió animada. Será la boda más hermosa del mundo, y Apolo puede ser el portador de las alianzas. 6 meses después, Javier y Alicia se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva en la propia reserva forestal, cerca del lugar donde todo había comenzado. Ana fue la dama de honor más orgullosa del mundo, luciendo un vestido rosa que ella misma había elegido, y Apolo realmente fue el portador de las alianzas, llevándolas en una almohadita especial atada a su espalda. Los declaro marido y mujer, anunció el juez Arturo Domínguez, quien había insistido en oficiar la ceremonia. Puedes besar a la novia. Cuando Javier y Alicia se besaron, Ana gritó de alegría, y Apolo ladró en señal de aprobación, haciendo que todos los invitados rieran con emoción.
Ahora somos una familia completa, declaró Ana durante la recepción. Siempre fuimos completos, princesa, dijo Javier. Ahora somos aún más bendecidos. 3 años después de la boda, Ana tenía 12 años y cursaba el 7º grado. Había desarrollado un interés especial por la biología y hablaba constantemente de seguir los pasos de su padre, trabajando en la conservación ambiental. «Papá, ¿puedo hablar contigo y con mamá sobre una cosa?», dijo ella una noche durante la cena. «Claro, amor. ¿Qué pasó?», respondió Alicia. Ana había empezado a llamarla mamá de manera natural unos meses después de la boda. «Es sobre mi presentación de la escuela. Necesito hacer un proyecto sobre personas que inspiran cambios positivos en la comunidad». «¿En quién pensaste?», preguntó Javier. «Pensé en ustedes, en cómo nuestra familia demostró que es posible transformar situaciones malas en algo hermoso. Pero también quiero incluir a Apolo, a Rosa y hasta a mis padres biológicos». Javier y Alicia se miraron sorprendidos. «¿Tus padres biológicos? ¿Cómo es eso?». «Ellos me enseñaron lo que no quiero ser cuando crezca, pero también hicieron que apreciara aún más lo que tengo ahora. Si hubieran sido padres perfectos, nunca sabría lo especial que es tener una familia que de verdad se ama». «Ana, eso es muy maduro de tu parte», dijo Alicia. «Y muy generoso», añadió Javier. «¿Puedo hacer una pregunta un poco rara?», continuó Ana. «Siempre», respondieron los padres al unísono. «¿Creen que debería intentar ponerme en contacto con mi madre biológica algún día? No para volver a vivir con ella, sino para mostrar que me convertí en una buena persona a pesar de todo». La pregunta tomó a Javier y Alicia por sorpresa. Era algo que nunca habían considerado, pero tenía sentido que Ana, ahora más madura, empezara a pensar en sus orígenes. «¿Qué te gustaría decirle?», preguntó Alicia con cuidado. «Que la perdoné, que entiendo que estaba enferma y no podía ser la madre que yo necesitaba, y que espero que ahora esté mejor». «¿Y tu padre biológico?», Ana dudó. «Me dijo cosas muy malas. Todavía me duele cuando lo recuerdo. Creo que aún no estoy lista para perdonarlo por completo». «Está bien, Ana», dijo Javier. «El perdón es un proceso, no una decisión única. Perdonas a tu tiempo. Si quieres intentar ponerte en contacto con tu madre biológica, te apoyaremos», añadió Alicia. «Pero solo cuando tengas la absoluta certeza de que es lo que quieres». «Gracias. Por ahora solo quiero incluir esta reflexión en mi proyecto. Mostrar cómo una mala situación puede generar cosas buenas cuando las personas adecuadas aparecen en tu vida». 2 semanas después, Ana hizo su presentación en la escuela. Javier y Alicia fueron a verla, junto con Rosa y varios otros miembros de la familia extendida que se había formado alrededor de Ana. «Mi proyecto se llama «Cómo una niña perdida se convirtió en una familia encontrada», anunció Ana a la clase. Contó toda la historia, desde su huida de casa hasta el momento presente, usando fotos y documentos que ilustraban cada fase del viaje. «La parte más importante de mi historia», dijo ella, llegando al final de la presentación, «es que demuestra que las familias no solo se forman con sangre, se forman con amor, elección y compromiso. Mi papá me eligió cuando más necesitaba a alguien. Mi mamá eligió amar a una niña que no era biológicamente suya. Y Apolo... bueno, Apolo simplemente sabía que pertenecíamos juntos. Cuando terminó, no quedaba un ojo seco en el salón. Hasta sus compañeros adolescentes, normalmente escépticos ante las muestras de emoción, estaban visiblemente conmovidos. «Elena», dijo la maestra. «Esta fue una de las presentaciones más poderosas que he visto. Transformaste tu experiencia personal en una lección sobre resiliencia, perdón y la verdadera naturaleza de las familias». Después de la presentación, una compañera de Elena se acercó a ella. «Elena, a veces me siento como tú te sentías antes. Mis papás pelean mucho y a veces también pienso en huir». Elena se recordó a sí misma años atrás, identificando señales similares en Natalia. «¿Quieres hablar de eso? Y si quieres, puedo presentarte a mis papás. Ellos ayudan a niños que pasan por situaciones difíciles». Javier observó desde lejos, mientras Elena consolaba a su compañera.
sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud por haber presenciado la transformación de una niña traumatizada en una joven empática y fuerte. Se está convirtiendo exactamente en lo que siempre tuvo potencial de ser, comentó Alicia. Una persona extraordinaria, coincidió Javier. Esa noche, durante la cena, Elena hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Papá, mamá, decidí lo que quiero hacer cuando sea grande». «¿Qué?», preguntaron ellos, curiosos. «Quiero ser trabajadora social, especializada en niños víctimas de negligencia familiar. Quiero ayudar a otros niños a encontrar familias que los amen de verdad, igual que ustedes hicieron conmigo». Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Elena, eso es maravilloso. Y también quiero trabajar con animales terapéuticos. Mostrar cómo perros como Apolo pueden ayudar a niños traumatizados a sentirse seguros de nuevo». «Es un plan increíble, amor», dijo Alicia, «y te apoyaremos en cada paso del camino». Elena sonrió, acariciando a Apolo, que se había vuelto canoso pero mantenía la misma devoción protectora de siempre. «¿Sabes? A veces todavía no creo que todo esto comenzó con un perrito perdido que no dejaba de ladrar». «No era Apolo el que estaba perdido», reflexionó Javier. «Todos lo estábamos. Él solo nos ayudó a encontrarnos». Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció la historia y desde dónde estás viendo. Si tienes algo para compartir con nosotros, déjanoslo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Javier tomó la decisión correcta al adoptar a Elena? Nos encantaría leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, lo más importante, suscribirte al canal para no perderte otras historias conmovedoras.